El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, venga a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de sus hemorragias y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanos, estamos en el domingo 13 del tiempo ordinario, estamos en el ciclo B, es decir, que estamos celebrando, estamos escuchando las palabras de Marcos en torno al relato de la predicación del reino acerca de Jesús. Hemos terminado la semana antepasada unos relatos del reino en parábolas, son 3 parábolas. Y hemos empezado la semana pasada también otros relatos de la predicación del reino, solo que con el poder de Cristo, con ese poder tan impresionante que Él manifiesta, está manifestando quién está en el mundo. La semana pasada, es decir, el domingo pasado, escuchábamos ese poder impresionante de Cristo, de cómo calmó el agua y la tormenta y el mar. Es una cosa impresionante y por eso los apóstoles, los que iban con él en la barca, quedaron absolutamente
asombrados de semejante poder. Pues ahora hay una parte que está cortada en el Evangelio porque dice exactamente que cuando Jesús regresó del otro lado, es decir, lo que se conoce como Gerasa, y allá curó a un endemoniado, aunque eso no apareció en las lecturas de ahora, sino que ya se brinca hasta por aquí en este lado, y donde aparece una historia que realmente son dos, de un hombre que se le acerca porque su hija está gravemente enferma, y en medio de esa historia de este papá que está angustiado por su hija que está a punto de morir, y como escucharon ustedes, murió de hecho. En medio de eso hay otro relato de una mujer, como dice acá, que padecía flujo de sangre. Era una cosa completamente, para la época, era una cosa completamente espantosa. Bueno, eso es lo que tenemos ahorita en este contexto de las lecturas continuadas de este ciclo B. Por una parte, vamos a hacer un pequeño comentario en torno a esta mujer que está inmersa en la historia del papá que está angustiada por su hija. Entonces, primero que son dos mujeres, una niña y la otra una mujer ya grande. Y también tiene que ver, también se mencionan 12. Por una parte, la niña tiene 12 años y la mujer tiene 12 años, la mujer grande tiene 12 años de estar enferma, o sea que ahí hay algo, y que las dos son mujeres. Pero haciendo el comentario en torno a esta mujer que padece flujo de sangre, es necesario hacer unas aclaraciones. En la cultura de Israel, no solo se trata de un poco de sangre que una mujer está emanando, sino que acuérdense que existe toda una legislación, existe todo un ritual de pureza frente a Dios, de una cuestión que se llama de la impureza, y la sangre efectivamente tiene que ver con la impureza, como digo, en el momento, en la cultura que en el tiempo de Cristo. Entonces, eso de padecer flujo de sangre aquí se refiere, aunque suena un poquito incómodo decirlo ahorita en la actualidad, porque también aquí hay bastantes damas, ya saben ustedes a qué se refiere cuando dice que una mujer padece flujo de sangre, ya saben a qué se refiere. Pero no se trata nada más de una cuestión puramente de un mes, sino que parece que ella tenía una alteración bastante fuerte, ya era enfermedad, que todo el tiempo estaba emanando sangre. Y la legislación judía decía que no se puede acercar ninguna persona a una mujer que está en sus días de menstruación. No se podía acercar a una persona de esa manera, mucho menos el marido. No se podía porque incurría en una impureza legal, y entonces estaba como excluido de la presencia de Dios. O sea que era muy grave la situación. Como digo, eso hay que entenderlo en el momento en el que se está hablando, no en el momento actual, porque en el momento actual se ve como que fuera una discriminación. Hay que leerlo en torno a la cultura del momento. Entonces, la persona que se acerca a una mujer que está emanando sangre queda automáticamente excluida, aparte de que la misma mujer está excluida. Si una persona que se acerca a esta mujer queda excluida, o sea, ¿qué puede estar pasando con esa pobre mujer? Ha quedado como reducida, algo así como manifiestan las películas de ciencia ficción de la actualidad. Esta mujer era algo así como una especie de zombie. Había quedado completamente anulada porque no se puede acercar a la gente, y había quedado sola porque la tenían que dejar sola, porque si no incurrían en una impureza completamente legal. O sea que esa mujer estaba muerta en vida. Esa es la realidad que está pasando ahí. Aparte de que la niña
La niña por la cual está abogando el papá también dice que está al borde de la muerte y después, de hecho, muere. Esa es la situación que está ahí. Ahora vamos a hacer un comentario de carácter de la actualidad. Fíjese que todos nosotros, todos los que estamos aquí, como dice también la carta del apóstol San Pablo a los romanos, por el diablo entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte reinó prácticamente en todos. Sin embargo, hay una salvedad que hace la primera lectura de hoy, que es bellísima, que necesitamos también decirla. Porque es necesario también entender, porque mucha gente hoy, cuando sufre enfermedades, sufre problemas, incluso la mismísima muerte que a todos nos va a llevar, y que de pronto hemos también tenido que presenciar la muerte de una persona que tanto amamos, hay gente que se desespera y dice, aquí se terminó la vida. Como sacerdote me ha tocado presenciar, hay veces personas que cuando se le muere la mamá, o se le muere el papá, o se le muere un hijo, o alguien muy querido, uno nota cómo una persona queda completamente anulada, porque no soportó la muerte de una persona que efectivamente es muy dolorosa. Hay que entender esto que dice la primera lectura de este domingo. Dice, Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Oiga esto tan hermoso que dice la lectura de ahora. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ella veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Es una noticia maravillosa, ¿no creen ustedes? ¿Sí o no? Amén. Es una noticia maravillosa. Entonces, padre, ¿por qué la gente se muere? Creo que lo explica aquí también de una vez. Dice, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Eso es ¿por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es que mucha gente a veces le echa la culpa a Dios. Uno va a veces a los sepelios y no falta la persona que, consolando a la persona o la familia doliente, dice, hermano, hermana, por favor, resignación. Es la voluntad de Dios. ¿De dónde sacó usted eso? La voluntad de Dios no es que la gente se muera, ni más faltaba. Eso nunca lo planeó Dios. Nunca. Sin embargo, es una realidad que todos experimentamos, ya sea que nosotros mismos nos encaminamos al umbral de la muerte, o familia que nosotros amamos que se está encaminando y que uno ve cómo se los lleva la muerte. Pero hay que atender también a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que aquel que cree en Él, aunque haya muerto, ¿qué? Vivirá. Aquel que cree en mí, aunque haya muerto, ¿qué? Vivirá. O sea, tenemos que entender eso. También San Pablo en su carta a los Colosenses dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan desesperanzados como aquellos hombres sin fe, sino que nosotros sabemos que a pesar de que tenemos que morir físicamente, sin embargo, como ya dijo Cristo, yo lo repito, esas palabras se los dijo Cristo a Marta, el que cree en mí, aunque haya muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces, para que la muerte no nos angustie a nosotros, tenemos que llorar, lloramos un poco, pero que el llanto no sea de desesperación, sino que sea un llanto esperanzador. Amén. Que sea un llanto esperanzador. Ahora, dicho esto, vayamos a aclarar algunas cosas. Hermanos, como he dicho, miren, esto nosotros tenemos que saberlo desde la fe. Sin embargo, lastimosamente hoy mucha gente ha perdido la fe. Y por eso es que tienen una desesperación a la hora, como ya he dicho, en que nos aqueja una enfermedad mortal
ya sea a nosotros o a personas que amamos. Yo particularmente he escuchado a mucha gente decir, por ejemplo, cuando tiene una enfermedad, haga de cuenta un cáncer, una leucemia o cualquier enfermedad terminal. Yo he escuchado a la gente que dice, mire padre, aquí, para mí aquí terminó todo. Aquí acabó todo, aquí ya no hay más que hacer. Eso suele decir la gente cuando hay una enfermedad o un problema bien gordo. Aquí quedó todo. Algo así como le pasaba a esta mujer, que normalmente se le pone un nombre en la tradición católica que se le llama la hemorroísa, pero es por la traducción del griego, hemorroísa es sangre que emana sangre. Entonces esta pobre mujer hemorroísa, esta pobre mujer que había perdido prácticamente la vida, no se podía acercar a nadie, por eso usted se da cuenta que dice que se le acerca así como solapadamente, como con miedito. Ay Dios, que no me ve nadie porque aquí acabó todo. Y entonces se acerca por detrás de Jesucristo y le toca el manto. ¿Por qué va así? Porque es que ella sabe lo que se arriesga al acercarse a las personas sanas. Y entonces por eso se acerca así. Ella dice, eso es lo último que iba a hacer. Eso es lo último que iba a hacer. Si no funciona, aquí me quedo y aquí me muero. Y aquí no hay más que hacer. Y sin embargo, usted se da cuenta que cuando lo toca a Cristo por la parte trasera, por el mantito, por ahí, por una esquinita, una puntita, ¡oh, alegría! Se sana. Y por eso ya no tiene miedo, y dice, se acerca y le confiesa la verdad. Es la alegría tan espectacular que ella recibe al recibir esa sanación. Hay que aclarar, como les digo una vez más, que no se trata de una sanación puramente física, sino que hay algo más. La mentalidad judía creía que alguien que padece una cosa como esa es porque seguramente ha pecado. Y por eso bien merecido se lo tiene, que se muera. O sea que cuando Cristo lo cura, que se robó un milagro ahí de Jesucristo a esta mujer, o sea, le devuelve la vida. A pesar de que ella dijo, aquí me quedo, esto es lo último que pienso hacer. Sin embargo, usted se da cuenta cómo brota la vida otra vez para ella. Lo mismo con este hombre que está desesperada por su hija. Señor, por favor, ven, impón la mano a mi hija para que viva, es mi hijita. Y él está desesperado, y usted se da cuenta que la gente que llega después, entonces también desesperados dicen, ya para qué multas al maestro, ya se murió, ya no hay nada que hacer, ahí quedó. Pero ustedes se dan cuenta que Cristo, por lo que para nosotros es lo último, ahí quedó. Sin embargo, para Cristo es un nuevo empezar. ¿Qué es para Cristo? Un nuevo empezar. Y por eso Cristo le dice, no te preocupes, basta que tengas fe. Oiga, es muy interesante que los criados de este hombre le dicen a aquel hombre, ¿no? Le dicen, mira, ya murió. ¿Qué dice? Ya se murió. Pero Cristo no utiliza la palabra muerte, sino usted se da cuenta que cuando llega y la gente está toda alborotada con los alaridos, pero ¿qué son esos alborotos, esos alaridos? La niña no está muerta, ¿está qué? Dormida. Dormida. Para Dios todos viven, todos viven. O sea, esas palabras tenemos que tenerlas nosotros, para que cuando nos toque a nosotros mismos caminar en el umbral de la muerte, o un familiar que amamos tanto, nosotros no desesperemos, sino con esperanza, llorar, pero un llorar también esperanzador, decir, la voy a volver a ver, vamos a juntarnos otra vez. Cristo no utiliza la palabra muerte, Cristo dice, está dormida, y usted ve cómo la levanta. Niña, levántate. Y pues ojalá que nosotros también
como les digo, cuando nosotros estemos en momentos desesperados, una enfermedad grave, ya sea de una persona que nosotros amamos o nosotros mismos estemos con una enfermedad terminal grave y nosotros miramos que ya no hay más que hacer, que médicamente ya no hay más que hacer. Oiga, tenga fe y se da cuenta usted cómo vuelve a empezar la vida. Claro, tenemos que entender que es en la vida eterna. Tenemos que entender eso también. La muerte no tiene la última palabra, sino el que tiene la última palabra es Cristo el Señor. Cristo el Señor. O sea que nosotros, hermanos, estamos hechos para la eternidad. Voy a terminar haciendo la aclaración siguiente. Esto que acabo de decir no es una fantasía, no es un cuento de ciencia ficción, no es tampoco una proyección intelectual, como dicen algunos porque han estudiado unos libros. No, es una realidad. Es que se ha visto, hay demasiadas pruebas. ¿Quiere pruebas? Hay pruebas, pero hace falta que usted quiera aceptar esas pruebas que Dios ha dejado a lo largo de la historia o ahora mismo. Pero si usted tiene la cabeza cerrada, por más que esté ahí el milagro, entonces usted dice, no lo creo. Problema suyo, porque ahí están las pruebas contundentes. La muerte no tiene la última palabra, sino que la tiene Cristo el Señor. Vamos a darle un aplauso a Cristo Jesús.